Bienvenidos al webinar que vamos a hacer sobre Power Apps. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, de Aledit. Nos vamos a centrar en la parte de Power Apps. Una introducción así rápida que hacemos habitualmente, pero que bueno, de momento como Power Platform es algo relativamente moderno y que además va evolucionando con bastante rapidez, pues bueno, hacemos una presentación rápida de qué es Power Platform. Más que nada de qué productos están dentro de la Power Platform, ¿vale? De los productos que Microsoft ha integrado de momento en Power Platform está Power BI, que es la parte posiblemente la más conocida, tiene una acción mayor quizá en las empresas y es muy potente esta herramienta para crear informes analíticos. Luego está la parte de Power App, que es la que vamos a centrarnos hoy, que también es de las más maduras dentro de la Power Platform. Nos sirve para crear aplicaciones, ¿de acuerdo? La otra herramienta más antigua o más madura sería Power Automate, que en realidad empezó llamándose Power Flow y es para crear flujos de trabajo. No solo se extendió las capacidades de la herramienta más allá de lo que es crear un flujo y había temas de automatización y tal, pues hace un tiempo ya Microsoft le cambió el nombre de Power Flow a Power Automate. Muy recientemente ha entrado Power Pages y nos permite hacer uso, aprovechar el resto de las herramientas de la plataforma. No es que todas las herramientas se integren con todas de igual manera, pues hay integraciones más estrechas y otras un poquito más ligeras, ¿no? Pero bueno, de alguna manera todas poco a poco se van integrando y van aprovechando las funcionalidades que tienen las otras herramientas, ¿vale? No tan moderna como Power Page, pero que también es más o menos reciente. Bueno, es Power Virtual Agents, que es una herramienta para crear bots, chatbots, típico que utilizamos para una entrada en la web, por ejemplo, para atender a los usuarios que entran a la web, intentar guiarles, o en un contestador telefónico o alguna cosa de este estilo. Muy bien, pues estas serían un poco las herramientas que componen, de momento, la Power Platform. Es verdad que en muchas de estas herramientas, además, cuando entramos, vemos que hay conectividad a otras herramientas que están en Azure o que están integradas con otras herramientas que están en Azure, por ejemplo, para temas de inteligencia artificial, de machine learning u otros temas, ¿vale? Nos vamos a meter directamente con Power Apps. Vale, nos venimos a Power Apps y lo primero que vemos aquí en inicio es, bueno, pues, el tipo de aplicaciones o desde dónde podemos empezar. Podemos empezar desde una aplicación vacía, desde tablas que tengamos en Database, desde listas de SharePoint, Excel, por supuesto, y orígenes de SQL. Aquí en Crear, ahora lo veremos, tenemos plantillas de aplicaciones que ya están creadas y es una opción muy, muy interesante para aprender a trabajar con las aplicaciones de Power Apps. Quizá la plantilla hombre, pues si coincide exactamente con lo que necesito hacer, pues escoger la plantilla y bueno, pues modificar un poco los datos y algo y puedo utilizarla directamente en la aplicación, crearla y fuera, ¿vale? Pero aunque no coincida, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, si nos vamos a crear, tenemos los orígenes de datos, como hemos visto antes, de donde podemos empezar a crear las aplicaciones, ¿vale? Bueno, aquí integración con chatbots, el iBuilder para inteligencia artificial, etcétera, que son estas aplicaciones que digo que se integran también o son no parte de la Power Platform, pero se integran con la Power Platform. Y aquí abajo veis que tenemos muchas plantillas de aplicaciones que ya están hechas. Obviamente, pues, no sé, si tengo que hacerme una gestión de inventario, pues puedo empezar por esta plantilla y irla modificando. Tengo que hacerme una lista de cosas por hacer o de tareas, ¿vale? Pues puedo agarrar una de estas plantillas
¿vale? Y empezar a trabajar por aquí. Las hay muy interesantes, pero es que además siempre uno tiene tendencia a pensar, bueno, sí, pero si utilizo una plantilla es como un poco que, bueno, pues cojo lo primero que hay, voy tirando y me adapto. No, hombre, puedo adaptar la plantilla y personalizarla tanto como quiera, pero es que, vamos a coger este, por ejemplo, de tareas rápidas. Aquí nos dice qué tipo de conexiones va a utilizar. Pues va a utilizar Planner, va a utilizar Outlook y va a utilizar las cuentas de Office 365 o de Microsoft 365, ¿vale? Pero a lo que me refiero es que, aunque no la utilicemos, son súper útiles para aprender cómo funciona realmente Power Apps, ¿vale? Eh, la idea un poco de Power Apps, bueno, como veis, como estamos trabajando en la nube, hay momentos en que, bueno, pues, requiere un poco de tiempo para preparar las cosas, montar la aplicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, decía mientras tanto se monta la aplicación que una de las ideas de Power Apps quizás no sea sustituir el desarrollo de las aplicaciones core. O sea, una aplicación importante de la empresa, obviamente no la metamos en Power Apps. Pero sí es verdad que hay muchas aplicaciones, pequeñas aplicaciones que usan datos de la empresa, sirven para insertar datos, etcétera, que si las pedimos a desarrollo para que las hagan, pues pueden tardar un tiempo, igual, requieren más trabajo. Y con Power Apps podemos crear este tipo de servicios de una forma bastante rápida y bastante sencilla, eh, que pueden aligerar muchísimo el trabajo del departamento de desarrollo. No es que vaya a sustituir todo, pero en muchos casos nosotros mismos no vamos a desarrollar esa aplicación, pero con Power Apps sí podemos venir y preparárnosla y hacer una aplicación que realmente funcione y vaya. Bueno, esto está tardando un poquillo. Normalmente no tarda mucho, pero está tardando. A ver, sí. Voy a volver a capturarlo. Bueno, mientras que se carga, mira, vale, ya está. Dice que hay que darle permisos, si lo permitimos, vale, y bueno, nos dice que abramos la aplicación y nos ha creado una aplicación que está muy bien porque, por ejemplo, esta aplicación tiene 4 pantallas. Esta de inicio para crear nuevos planes, bueno, hay que darle, yo no tengo Microsoft Planner, hay que crear un nuevo plan. Ya me dice que me pinche aquí, que me cree el plan, ¿vale? Porque no tengo ninguno. Una pantalla con las configuraciones y una pantalla que recoge diferentes variables y colecciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si yo me vengo, por ejemplo, a esta pantalla, ¿vale? Y voy viendo los paneles, por ejemplo, el panel de la derecha, cómo está presentado, qué tipo de, ¿vale? Los campos, cómo están hechos, etcétera, la galería, cómo recoges los datos de la galería, etcétera, etcétera, me va a servir muchas veces para cuando tengo dudas de cómo crearía yo esto, ¿vale? Pues ver en estos ejemplos cómo hacerlo. No solo verlos, es verdad que en alguna ocasión va a ocurrir que, bueno, que directamente me van a servir, ¿de acuerdo? Vale, pues ya lo digo, aunque parezca una cosa menor y tal, es muy interesante dedicarle un rato a ver estas aplicaciones que ya están hechas, cómo están hechas y trabajar con ello, ¿vale? Luego, en cuanto a
cómo empezamos a crear una aplicación y el tipo de aplicaciones que hay, a veces los menús por los que navegamos dentro de Power Apps pueden ser un poco liosos porque llegamos al mismo sitio desde diferentes lugares y a veces no con el mismo nombre, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me vengo a inicio, ya desde aquí puedo partir y decir, bueno, pues voy a crear una aplicación, ¿vale? Y dices, bueno, creo una aplicación vacía, pero parto de Dataverse. Por ejemplo, aquí tengo aplicación de lienzo en blanco, aplicación en blanco pero basada en Dataverse y de un sitio web de Power Pages, ¿vale? Pero aquí tengo una aplicación de Dataverse, pero que no empieza en blanco, empieza creándome una aplicación, por así decir, ya con pantallas, utilizo una plantilla, la plantilla básica para crearme la aplicación, ¿vale? Entonces, hay que entender que, perdón, en la vacía puedo empezar en blanco y luego conectarme a datos. Puedo empezar en blanco directamente conectándome a Database o puedo crear un sitio web, ¿vale? Y que si empezamos, sin embargo, a partir de una de estas opciones, ¿vale? No es que no podamos conectarnos a SharePoint o a SQL desde una plantilla vacía, ni mucho menos. Es que empieza partiendo, ¿vale? De una plantilla preconstruida en cada uno de estos casos. Y tampoco significa que si yo he empezado, por ejemplo, contra SharePoint, creando una aplicación contra una lista de SharePoint, posteriormente no pueda incluir otro tipo de datos, ¿vale? Es simplemente la plantilla de inicio, ¿vale? La plantilla con la que empiezo a hacer la aplicación. Si me vengo aquí a aplicaciones y me voy a crear nueva aplicación, fijaros que es un poco lo que hemos visto antes. Lienzo basado en modelos, pero aquí los modelos son estos que hemos visto de Dataverse, de SharePoint, de SQL, de Excel, ¿de acuerdo? Y el sitio web que sería la de los Power Pages, ¿de acuerdo? Y claro, y por último, nos venimos aquí a crear y tenemos también las plantillas y estas opciones. Entonces, bueno, no hay que complicarse mucho. Al final es más sencillo de lo que parece. Bueno, el primer tema de todos es, bueno, si yo voy a trabajar contra orígenes de datos que ya tengo, ¿vale? Está la cosa, pues más o menos sencilla. Yo puedo conectarme contra por ejemplo, contra una lista en SharePoint, ¿vale? Va a utilizar pero fijaros que aquí, aunque me sale aquí lo de conectar al sitio, ¿vale? Me conecto al primer sitio, que es este que se llama curso, y por ejemplo, pues aquí hay varias listas, me conecto a una de ellas. Está utilizando uno de los conectores que tengo, pero como veis aquí me aparecen otros conectores que también tengo. Pues me aparecen estos de flujo, de flujos, de Database, de OneDrive, estos que son de Oracle, SharePoint y SQL Server. ¿De acuerdo? Que son conectores que he creado previamente. Entonces, es una forma, por así decir, de empezar. Pero bueno, por ejemplo, voy a coger esta de productos, me conecto a la lista y en el caso de SharePoint lo que va a hacer es que me va a crear una aplicación utilizando una plantilla específica, que es una aplicación con un formato para móviles, ¿vale? Veis que el formato es para móviles y además por defecto me crea una aplicación de 3 pantallas.
una primera pantalla que es para navegar y buscar, pues en este caso, los productos, ¿vale? Una segunda pantalla que es para mostrar el detalle de cada uno de los elementos que hemos encontrado aquí arriba y una tercera pantalla de edición, ¿de acuerdo? Podemos ejecutar aquí en vista previa, aunque os digo, si metéis un dato, ese dato se queda aquí en vista previa, ese dato se queda en la lista, ¿eh? Y ver cómo funciona la aplicación. Pues, por ejemplo, tenemos productos que aquí tiene el código de producto, el nombre y el color, ¿vale? Pues los tres campos que ha querido coger, que nosotros eso lo podemos cambiar, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, busco, pues, silla, ¿vale? Y él va, a ver, sería A, está buscando por el código del producto, ¿vale? Ok, una vez que veo el producto, lo encuentro, tengo una pantalla para ver los detalles, puedo borrar el producto o puedo editarlo. En ese caso, puedo cambiar, y estos cambios que hago aquí, ¿vale? Los realizo en la lista, aunque esté en preview, ¿eh? Lo digo para advertir. Salvo el cambio, vuelvo, ¿vale? Si ahora me vengo aquí, veis que ha cambiado el precio y el color. Pero es que es más, si me voy a SharePoint y veo esa lista, que era de productos, ¿vale? Esa silla, que era silla de comedor simple, que es esta última, ¿veis? Ahora tiene gris y aquí no aparece la cantidad de... Pero bueno, veis que ha cambiado el dato, ¿vale? Aunque esté en preview, lo digo porque si uno juega, pues aún así esto funciona, ¿vale? Bueno, salimos del preview, ¿ok? Y, por supuesto, podemos venir a esta aplicación que tiene un diseño para móviles y modificar, ¿de acuerdo? Los campos, modificar el tipo de, ¿vale? Modificar el campo que está utilizando. O, por ejemplo, vamos a ir, por ejemplo, a la pantalla de edición. Vamos a ir al formulario. Aquí nos salen los campos, ¿ok? Y podríamos quitar un campo porque no queremos que aparezca o agregar nuevos campos, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí hay campos que no son de edición, pero que nos pueden dar información, por ejemplo, cuándo se ha creado y quién ha creado esa fila, ¿vale? Bueno, trabajar con los datos, por supuesto, ajustes, colores, comportamientos, etcétera. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Pero es una aplicación que podemos modificar, ¿vale? En la medida que queramos. Ok, una vez que estuviéramos conforme con ella, solo habría que guardarla y, a ver, por ejemplo, vamos a llamar ejemplo productos móvil, ¿vale? Un segundito. Vamos, que le he puesto ahí una tilde que no... Vale, las aplicaciones, una vez que están guardadas, si nos venimos aquí a aplicaciones, ¿vale? Aquí las tenemos.
ya podemos decidir si la publicamos. Bueno, de hecho aquí ya estaría disponible para que la gente de la empresa empezara a utilizarla y ya podríamos empezar a administrar la aplicación y, bueno, pues decidir a quién se le vamos a enviar diciéndole, oye, que ya está aquí la aplicación, etcétera, etcétera, que podéis usarla en el móvil, todas las cosas que fueran necesarias. ¿Vale? Aquí hemos echado mano de una lista que teníamos en SharePoint. En otros casos, cuando creamos una aplicación, ¿vale? Tenemos que crear primero o trabajar, si vamos a trabajar contra datos que tenemos fuera del sistema de Microsoft, porque por así decir, en nuestro SQL, en Oracle, en un Excel, en un fichero, en donde sea, ¿vale? Lo que tendremos que hacer primero es, en esta parte de Dataverse, empezar a configurar varias cosas. Lo primero es configurar una puerta de enlace. Hay que descargar e instalar una puerta de enlace, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer esta puerta de enlace? Esta puerta de enlace es la que coge, en este caso, mi usuario, ¿vale? Perdón. Yo la tengo instalada en local, aunque lo suyo es que esté instalada en un servidor, obviamente, ¿vale? Y lo que hace es, bueno, coge la configuración, etcétera, y lo que hace es coger mi usuario, para conectarse a la nube, y es mi usuario el que está dándole, como administrador, permiso para, o está utilizando mi cuenta de usuario para acceder a los datos. ¿Significa eso que solo el que tiene la puerta de enlace puede acceder? No, obviamente se le puede dar permisos a tanta gente. Cuando se hace una aplicación, es diferente. La gente es la aplicación la que accede a los datos. La gente solo accede a la aplicación y yo ya veré qué derechos, qué permisos y con quién la comparto, etcétera, etcétera. Pero la puerta de enlace es estrictamente necesaria para que la nube de Microsoft o yo me pueda conectar desde la nube de Microsoft a los datos sin problemas. Otro tema que es importante es las conexiones, ¿vale? Si queremos conectarnos, por ejemplo, a SQL, a Oracle, a cualquier origen de datos que tengamos, ¿vale? Debemos de crear una conexión, o sea, utilizar un conector de los que nos proporciona Microsoft, que nos proporcionan las Power Apps, la Power Platform en realidad, porque también nos sirve para Power Automate y para otros, ¿vale? Que en su mayoría son conectores que son de los fabricantes, etcétera, ¿vale? Del fabricante que sea, hay muchísimas tipos de conexiones, ¿vale? Fijaros que hay estos conectores, pues se van aquí añadiendo y nosotros los utilizamos. Hay algunos que están de serie, por así decir, y otros que son de pago, aunque hay que comprar una suscripción premium para poder acceder a todos ellos, ¿vale? Una sola suscripción, no hay que pagar uno a uno, sino que una suscripción premium se accede a todos los que ponen premium, ¿vale? Ahí los que no pone premium, pues es que van de serie, ¿de acuerdo? También hay conectores que no están en esa lista y hay que personalizar, ¿vale? Hay que crear, configurar y meter dentro de Power Apps para que estén disponibles, ¿vale? Una vez que hemos
metido la conexión, pues por ejemplo, creo que queramos crear una conexión a SQL Server, pues tendremos que irle dando el tipo de conexión, em, perdón, el nombre del servidor, la base de datos, el nombre de usuario, el password que tiene ese usuario y, fundamental, la puerta de enlace con la que vamos a trabajar. Se pueden tener diferentes puertas de enlace, ¿vale? Una vez que creamos esta conexión, ya yo me puedo conectar a esta base de datos dentro de SQL Server, ¿vale? No la voy a crear porque la tengo creada, o con Oracle, etcétera, etcétera. Y van quedando aquí todas las que tenemos disponibles, ¿vale? Por ejemplo, pues con SQL, esa ya la tengo aquí creada, contra esa tabla, o por ejemplo contra Oracle, están estas de aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y ya esas ya podemos utilizarlas dentro de nuestras Power Apps. ¿Cómo podemos utilizarlas? De muchas maneras. Hay muchos modelos diferentes de utilizar o de conectarse a datos desde las Power Apps. Uno, obviamente, es que si creo una aplicación y le digo, por ejemplo, que voy a utilizar SQL, ¿vale? Él me muestra aquí conectores y, por ejemplo, pues puedo utilizar esta conexión que tengo ya creada contra Oracle, ¿vale? Y, ¿vale? Estoy utilizando pues, un esquema concreto, etcétera, etcétera, y estoy cogiendo esta tabla de Oracle, por así decir, ¿vale? Bueno, así decir, estoy conectándome contra esta tabla de Oracle, en este esquema, etcétera, etcétera. Una vez que me conecto, aquí también va a utilizar una plantilla por defecto, que es igual que la anterior. Lo que pasa es que en este caso no va a tener, de momento, una pantalla de edición. Solo tiene la de búsqueda y la de detalle, ¿vale? Tiene que ver con los derechos de cómo nos conectamos, etcétera, etcétera. Pero, ¿de acuerdo? Se puede incluir un formulario de edición. Uy, perdón, lo he metido en una... Primero habría que haber metido una página nueva y luego ya en la página nueva meterle el formulario de edición, ¿vale? Entonces, puedo hacer una conexión directa contra la base de datos, esa es una opción, ¿vale? Por supuesto, puedo partir de un Excel, obviamente, pero fijaros que lo único que pasa es que aquí partimos de una situación, perdón, un poquito diferente, y es que aquí ya me ofrece traer un fichero Excel, ¿vale? Ha cogido esta conexión de tipo OneDrive y ha ido a OneDrive a buscar los archivos que tenía yo. Pero si yo aquí me cambio, pues me cambio y no pasa nada, ¿vale? Entonces, yo aquí ya me podría hacer las conexiones que fuera o irme a Database, etcétera, etcétera. O, por supuesto, también podría crear una nueva conexión, ¿eh? ¿Vale? Fijaros que aquí tengo la posibilidad de crear una nueva conexión a lo que sea, ¿vale? Pues a Postgres y utilizarla a partir de aquí. Lo único que pasa es que si lo hago por aquí me va a utilizar las plantillas y si parto de la aplicación vacía, ¿vale? Y no va a utilizar ninguna plantilla. Más formas de trabajar con datos. Si nos venimos a Database, a tabla,
perdón, tenemos tablas que son estándar, que ha construido Database por su cuenta, que las construye de serie, por así decir, y que podemos utilizar, ¿vale? Pues cita, pues ha construido esta tabla, ¿vale? Pues que tiene, podemos modificarla, podemos cambiar campos, incluir campos, pero bueno, hay, perdón, por así decir, hay tablas que ya están preconstruidas o si queremos utilizarlas, ¿vale? Más, yo puedo, una vez que crearme mis propias tablas, ¿vale? Igual que hay tablas personalizadas, yo puedo venirme aquí y crear una tabla, ¿de acuerdo? Ver las opciones avanzadas, etcétera, etcétera, guardarla y ahora cuando acabe de guardarse, ¿vale? Me va a ver, bueno, no tengo campos creados todavía porque sí tengo campos, me he creado, de hecho, 19 campos, que son campos que él va a utilizar pues, para saber quién es el autor, quién es el último que modifica, las fechas de creación, de modificación, enlaces, nombres principales, propietarios, etc. Son campos del sistema, pero yo a partir de aquí yo puedo empezar a crear mis nuevos campos, ¿vale? Pues ID, mi tabla, quiero que sea un número entero, sin ningún formato y que sea requerido. Ay, perdón. Autonumeración. Estaba buscando, ¿vale? Requerido, etcétera, etcétera. Con 4 dígitos, bueno, etcétera, etcétera. Voy creando los campos, ¿vale? Este tampoco será edición porque es de auto completarse, pero así está un poco lento esto hoy, pero así iría creando mis tablas, ¿vale? Y voy a crear solo un campo más rápido, campo 01, vale, sí, ya está. Y yo aquí ya puedo empezar a meter datos, ¿vale? Porque esta tabla va a estar disponible para las aplicaciones y para el resto de la empresa o para la aplicación que yo cree para el resto de la empresa, ¿vale? O directamente desde aquí me puedo crear un formulario, ¿vale? Puedo partir de... Hay algunos formularios ya preconstruidos con un formato o me puedo crear un formulario, ¿vale? Pues, por ejemplo, formulario de tarjeta. Y ese formulario, por así decir, es una pequeña aplicación, pero no es tanto una aplicación como un formulario donde yo puedo ya empezar a meter mis datos, ¿vale? Aquí tengo los campos, pues por ejemplo, el campo 1 lo voy a poner aquí y el ID, que lo pongo por aquí, el ID lo voy a poner por aquí, da igual, lo haríamos un poco mejor, más adelante, etcétera. Aquí, ¿por qué no me coges? Bueno, iríamos haciéndolo con cuidado, etcétera, etcétera, e iríamos creando ese formulario, ¿vale? Que guardaríamos y que ya estaría una vez creado, simplemente sin más,
disponible para dentro de las aplicaciones, ¿vale? Aquí no lo he salvado, obviamente, pero aquí aparecería. Lo que pasa es que sería una por así decir, una aplicación de una sola pantalla con un solo formulario, pero que para introducir datos nos valdría, ¿vale? Luego, y aquí hay una pequeña diferencia, ¿vale? Por supuesto, también puedo crear tablas a partir de datos externos, ¿vale? Pero en ese caso, en lugar de conectarme a la base de datos, lo que estoy haciendo es importar, por ejemplo, una tabla de la base de datos. Por ejemplo, pues me voy a la conexión, esta de SQL que he hecho antes, me va a ofrecer las tablas que tenga en esa base de datos, ¿vale? Y, por ejemplo, me agarro esta tabla de stock, ¿vale? Me dice qué nombre quieres mostrar, ¿vale? Pues la voy a llamar. Me ha cogido el esquema, que es producción, bueno, lo voy a dejar solo en stock, ¿vale? El nombre del esquema también, este es por defecto, el craft 3-bajo, pero voy a dejar solo stock, sin producción. ¿Y cuál es la clave de producto? O sea, ¿cuál es el campo que tiene la clave principal? Pues el campo clave de producto, ¿vale? El campo principal no va a ser el color, va a ser, por ejemplo, producto. Perdón. ¿Vale? Entonces, le digo qué campo va a ser la clave principal. Disculpar. ¿Vale? ¿Y qué campo va a ser el principal? Y aquí me quedarían los campos que estoy cogiendo desde SQL Server. Bueno, finalmente le diría que finalizar o elegir una tabla diferente, etcétera. Bueno, en este caso vamos a finalizar. Perdonad, esto de estar todo el día hablando me deja un poquito la garganta. Bueno, tardará un ratillo, pero ahora de esta manera habremos creado una tabla, en lugar de creándola nosotros, importando los datos desde, en este caso, desde SQL Server. ¿De acuerdo? Creamos no solo la estructura de la tabla, sino que nos traemos los datos que hay en ella, que es esta tabla de aquí, por cierto. Esta de aquí es la que nos hemos traído, ¿vale? Bueno, no tiene muchas filas, pero es la que nos hemos traído y ahora en un momentito la tendremos ahí. Ahora, en un momento, os voy contestando las... bueno, mientras que esto se acaba de crear, dice Manuel... Perdón, Firebird. Conectores de Firebird, hasta donde yo sé, no hay, pero sí hay conectores ODBC, ¿vale? Entonces, fácilmente mediante ODBC o algún conector de tipo general, tipo A. Pero vamos, con ODBC ningún problema. Pero hasta donde yo sé, directos de Firebird no. A ver, ¿cómo podemos utilizar en una pantalla de una aplicación de lienzo dos vistas ARPA interconectadas como factura al cliente? Ya. Vale, no. Aquí en esta aplicación lo que tenemos que hacer, podemos hacer aquí, es tener una pantalla con, o sea, en la misma aplicación, si podemos tener dos tablas, pero hacer un maestro detalle en este tipo de aplicaciones no vamos a poder hacer, ¿vale? Ya os digo que es para hacer aplicaciones
más o menos sencillas. Sí podemos relacionar tablas. De hecho, cuando acabe esto de importar, os explico cómo se relacionan tablas y, y cómo podemos crear una aplicación de lienzo. Ya está, ¿vale? Por fin. Ah, no, es que ha dado un error por algún motivo. ¿No? Pues estaba tardando tanto. A ver, un segundo. Voy a abrir mientras sigue por ahí, ¿vale? Aquí en datos, otra de las opciones que hay, ¿vale? Es relacionar las tablas. ¿Ok? Vale, aquí aparentemente stock ya está subida. No sé por qué en el otro lado se ha quedado ahí. Ah, ya, sí, ya está, ¿vale? Y lo que tenemos que empezar a crear es una vista de qué campos queremos ver, qué formularios queremos hacer, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a seleccionar todo, lo guardamos, ¿vale? Y ya lo tendríamos aquí. Fijaros que aquí tenemos la parte de relaciones. Sí podemos relacionar tablas, lo que pasa es que tenemos que tener con qué relacionar, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo aquí la clave de producto, pero es que no coincide con ninguna de las tablas que tenga de momento aquí subidas. Estas aquí en personalizado son las que hemos creado nosotros, ¿vale? Pero, por ejemplo, clientes, este clientes, que es este clientes, y este pedidos, que es este pedidos, sí tiene, este pedido tiene una cliente ID, perdón, que, que sí se relaciona, y eso sí se puede relacionar, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, me puedo venir a clientes, irme a relaciones, ¿vale? Buscar aquí. ¿Mm? Ah, perdón, me está pidiendo, me está mostrando las que tiene. Hay que crear una nueva, ¿vale? Un segundito. Está. Vamos a crear una nueva que sea de varios no, de uno a varios, de clientes a pedidos va a ser de uno a varios, ¿vale? Estas clientes, pues aquí tendríamos que darle la de pedidos, ¿ok? Y nos dice a ver, vale, ok, nos va a crear esta relación de un cliente a varios pedidos, ok, listo, y ya la tendríamos relacionadas las dos tablas, ¿vale? Lo que pasa es que estamos hablando de tablas. Yo tengo aquí en Dataverse, no de listas de SharePoint. ¿Por qué? Porque una lista de SharePoint la puedo relacionar por un campo de autobúsqueda. Cuando creamos una lista de SharePoint hay campos de autobúsqueda, pero no es, las listas de SharePoint no se relacionan. Tendría que importarlas aquí como tablas, ¿vale? Que es verdad que se pueden actualizar. Yo aquí puedo crear, ¿vale? Una tabla importando, ¿vale? De muchos orígenes de datos y crear eh, y la posibilidad de actualizar automáticamente
esa tabla, pero dos listas no las puedo relacionar. Entonces tendría que traerlas por separado, por así decir, y luego importarlas y que, bueno, pues eso, que luego relacionarlas, ¿vale? Decíamos, hemos creado una tabla directamente. Hemos creado una tabla a partir de datos externos, que es stock. ¿Vale? Mi tabla la hemos creado aquí directamente. Hemos creado stock a partir de datos externos. Esta de clientes y de pedidos las hemos hecho importándolas desde Oracle. ¿Vale? Podemos importar datos de Excel. Esto es relativamente sencillo. ¿Vale? Pero es lo mismo que hemos hecho aquí cuando hemos dicho una nueva tabla a partir de datos y le hemos dado un Excel y hemos creado stock, ¿vale? Entonces, bueno, la diferencia es pequeña. Indento esto, ¿vale? Y voy viendo las preguntas mientras tanto, que son... si damos una determinada acción, botón, una cosa compleja, como puede hacer código de registro una tabla, según una condición, recorro bloc de otra para que dé existencia. ¿Es posible? Vamos, me estás haciendo la pregunta de ¿cómo puedo hacer una aplicación? Sí, sí, se puede hacer una aplicación, meter códigos, etcétera, etcétera. Ahora lo vemos, pero se pueden hacer muchas cosas. No todo, o sea, esto no va a sustituir hacer una aplicación en .NET, etcétera, etcétera, pero muchas otras cosas sí, ¿vale? Y si solo tenemos listas de SharePoint, también podemos crear relaciones en Database. No, no. Database no requiere licencia premium. Algunas conectores sí requieren licencia premium y otros no. Lo de SharePoint, un poco lo que estaba comentando ahora. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Voy a mostrarlo, ¿vale? Yo no puedo relacionar dos listas de SharePoint, ¿vale? Cuando relaciono dos listas de SharePoint, en realidad lo que hago dentro de SharePoint es que una de las listas tiene un campo de tipo búsqueda donde me busca datos dentro de otra lista, pero no hay una relación propia de tablas. Si me conecto a dos listas, no hay ninguna relación, aunque yo puedo, utilizando esos campos de búsqueda, pues traer los campos que yo en SharePoint ya he definido que me puedo traer. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Importar y convertirlos en tablas de database. Yo puedo crear una aplicación conectado pues, a Oracle, a SQL, a SharePoint, o puedo importar esos datos, ¿vale? ¿Veis la de conectores que tenemos por aquí? Pues de tipo archivo, de tipo base de datos, ¿vale? De la Power Platform, de Azure, de servicios en línea, ¿vale? Y aquí tenemos lista de SharePoint y otros. Entonces, bueno, aquí también está lista de SharePoint. Si yo me traigo del SharePoint, ¿vale? Perdón. Ahí va. Eso me viene aquí. Un segundillo, que lo he hecho mal. Me traigo la URL, ¿vale? Le digo, bueno, la conexión la voy a crear con mi cuenta, ¿vale? Me conecto a SharePoint y me traigo las listas que sean. Por ejemplo, productos y stock, ¿vale? Y aquí lo que hago es, bueno, estoy trabajando dentro de Power Query, por tanto,
yo, para que aquí, bueno, casi no tengo datos, solo hay un dato en stock, ¿vale? Y en productos, pues hay unos pocos más, ¿vale? Como siempre en SharePoint, pues tenemos muchos campos que me ha creado SharePoint y unos pocos que son estos de aquí, que son los que he creado yo a propósito. Bueno, de aquí lo que haría sería importármelos y una vez que son campos de Dataverse, ya sí puedo hacer la relación, ¿vale? Una forma sencilla de hacer todas estas cosas, voy a importarme, imaginar, yo me voy a SQL, ¿vale? Y obviamente quiero hacer una aplicación más o menos sencilla, más o menos rápida. Em, uy, ¿vale? Se conecta, ¿vale? Y me traigo pues lo que me tenga que traer. Pues stock, productos, lo que sea, ¿vale? Fijaros que aquí sí, de hecho yo puedo preguntarle, coger, por ejemplo, pedidos y decirle, dime las que están relacionadas, ¿vale? Y él ya me marca las que tienen relación entre ellas. Aquí sí, estamos en una base de datos y las bases de datos, las tablas sí tienen relaciones reales, ¿ok? Y yo podría traerme pues lo que hiciera falta, ¿vale? Y una vez que me lo he traído, ya es una tabla eh, de Dataverse. Cuidado, yo cuando me traigo esto, por ejemplo, voy a traer productos y categorías, ¿vale? Yo cuando me traigo esto, aparte de que me puedo traer una consulta, porque sabemos que con Power Query, si están relacionadas las tablas, yo aquí me viene categoría y esta es la de productos. Yo de aquí puedo extraer los campos y es como una consulta. Ya con una consulta obtengo los datos de los dos lados. Pero si quiero editarlos para tener un maestro de detalle donde insertar, pues me puedo traer las dos tablas, no como consulta. Y cuidado, cuando estoy importando las tablas con Power Query, fijaros que puedo cargar o crear estas dos tablas, cada una de estas dos tablas, ¿vale? Pueden ir a una tabla nueva o utilizarla para cargar una existente, ¿vale? En este caso voy a decir que quiero que sea una nueva, ¿vale? Le voy a decir que el nombre de la tabla va a ser categorías, meto descripción, bueno, hago algunos ajustes, todo esto me parece bien, lo dejo así, ¿vale? Me voy a productos, lo dejo igual, también voy a quitar esto, el esquema, ¿vale? Me voy a siguiente, ¿vale? Y aquí, fijaros que yo siempre puedo venir y actualizar automáticamente, o sea, puedo venir y darle al botón de actualizar y se actualiza, pero también puedo programar que se actualice mi origen de datos, como estoy en Power Query, Power Query lo que hace es crearme una consulta compleja. Los pasos que voy dando en Power Query, todas las transformaciones que voy dando, necesito saber un poquito de Power Query, van quedando. Entonces yo puedo decirle, oye, me va a hacer falta, quiero que me hagas una actualización semanal o diaria, ¿vale? Y la quiero 2 veces al día.
¿vale? Y él ya se encarga de hacer actualizaciones sobre la tabla de carga con respecto a la que tengo en la base de datos. ¿Qué ocurre? Que si yo aquí esto, por ejemplo, para hacer consultas o para hacer informes, es estupendo. Obviamente, para introducir datos, tengo que tener en cuenta que estaría introduciendo datos no directamente en la base de datos, sino en la tabla de Dataverse, ¿vale? Si yo publico esto, estupendo, lo que hago es tener aquí unas tablas creadas que se actualizan, se alimentan de la base de datos, pero realmente me serviría, aunque yo aquí puedo meter datos, pero puedo meter datos en esta tabla, no en la de SQL, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí, actualizar esto, ¿vale? Lo que estoy haciendo aquí es meter datos en estas tablas, no en las tablas originales. Sería pues para cargar desde ahí, pues para otra aplicación, etc. Si quiero meter datos en la tabla original, obviamente no puedo importar. Lo que hago es conectarme cuando creo la aplicación a la tabla. Si tengo un origen de datos relacional, podré tener maestros detalles si lo que quiero. Si el origen de datos que tengo es SharePoint, no puedo tener un maestro detalle eh, en ningún caso porque SharePoint no me lo va a dejar. ¿Vale? Bueno, como veis, y luego hay otra forma, por último, ya sé que es un poco tal, que es crear un flujo de datos. Un flujo de datos funciona de una forma un poco diferente a cómo funcionan las importaciones y las tablas, ¿vale? Bueno, ahí se puede conectar un vínculo a un data lake, pero podemos importar con una plantilla o podemos importar desde cero. Básicamente funciona igual con Power Query, lo mismo, solo que bueno, ese flujo de datos queda activo de una forma diferente, ¿vale? Eh, ¿Veis? Me voy otra vez a Power Query y podría volver a empezar a utilizar lo que fuera, ¿vale? O de diferentes orígenes, por supuesto. En Power Query es cuestión de saber cómo funciona, pero se puede crear una consulta utilizando datos desde diferentes orígenes en la misma consulta, ¿vale? Lo que ocurre es que cuando creo un flujo de datos, el flujo de datos funciona de una forma un poquito diferente, ¿vale? Bueno, por ejemplo, aquí me voy a 3 tablas, estos son los pasos que vienen de un Excel, ¿vale? Por ejemplo, y bueno, claro, esto es un Excel. Si lo hago contra una base de datos, igual. Lo que ocurre con el flujo de datos es que yo puedo controlar mejor todo lo que me va o toda la gestión que voy a hacer con esos datos, ¿vale? Dentro de las aplicaciones. Muy bien. Si nos vamos a crear una aplicación a partir de una de estas tablas, por ejemplo, por la de stocks, veis, me va a crear este tipo de aplicación que hemos visto antes. Bueno, aquí no tiene muchos campos, pero cuidado, sí podemos incluir más, ¿eh? Podemos venir aquí y empezar a agregar todos los campos que aquí aparentemente faltan, que son muchos. Pues color, estado, línea, modelo, stock, talla, todos. Los agregamos todos, ¿vale? Y aquí hay dos que están
es porque esto es un campo de edición. Es un... Vale. Este de aquí. No, este fuera. Es esto. Un segundito, vamos a colocar los campos como debe estar. Es que por hacer las cosas rápidos no salen las cosas como debería ser. Tenemos producto, tenemos color, vale. Esto, por supuesto, podemos cambiar cómo lo vemos, etcétera, ¿vale? Podemos cambiar el aspecto, ¿veis? Luego tenemos estado, ¿vale? Stock no es de edición, este y el otro sí. Espera, pues este lo voy a quitar, ¿vale? Talla, color, estado, pues el producto. Obviamente habría que subirlo. Bueno, esto ya es un trabajo que, bueno, iríamos colocando los campos que nos gustaran y eso los podemos ir modificando, ¿vale? Porque aquí sí que podríamos, y en el campo de edición también, ¿vale? En la pantalla de edición, aquí, lo mismo. Habría que editar los campos y empezar a agregar los que nos falten, ¿vale? Pues, yo qué sé, el stock, el modelo, la línea, talla, color. Hay algo ahí que añado que no le mola. ¿Qué es esto? A ver. Bueno, tendría que ver por qué lo del stock está diciendo que no le hace gracia. Es un idea o algo así. Bueno, y así podríamos ir trabajando, ¿vale? Em, ok, vale. Voy a salir de aquí. No quiero salvarlo. Pero tenemos, bueno, como veis, hay muchos modelos y formas de trabajar con datos, con los flujos, con la importación, creando tablas en Dataverse, importando tablas, etc. Pero a la hora de crear una aplicación, como decía hace un rato, además de utilizar plantillas o no, podemos partir de una vacía, ¿vale? Y esa vacía la podemos utilizar, aparte del tema de PowerPoint, la podemos utilizar contra tablas de Dataverse. Me da igual cómo me las haya traído, si están importadas, si están enlazadas para actualizarse contra Dataverse, etcétera, etcétera, o empezar por una aplicación en blanco. Si empiezo por una aplicación en blanco, ¿vale? Bueno, lo primero es darle formato de teléfono o tableta. Yo en este caso se lo he dado de tableta. Y aquí es donde empezaríamos a trabajar de cero. Lo primero sería meter esos datos. Pero claro, aquí, ya te digo, podemos meter datos que vienen de Dataverse, que vengan de nuestros conectores, ¿vale? O sea, conexiones reales, que vengan de los modelos de inteligencia artificial, por supuesto, o crear nuevas tablas desde cero, ¿vale? Si partimos de datos que, por ejemplo, pues contra
SQL, ¿vale? Cojo la conexión, elijo la tabla, pero aquí sí estoy conectado directamente contra SQL. Aquí no he importado, no he cogido este stock que antes hemos importado y metido dentro de Database, ¿vale? Y a partir de aquí ya es cuestión de empezar a, pues a trabajar con todo esto. Pues lo primero que haríamos sería crear una navegación, ¿vale? Habría que ir agregando, ¿vale? En nuestra aplicación tenemos este screen 1, que podría ser, por ejemplo, navegación, ¿vale? Y podríamos ir incluyendo nuevas pantallas, ¿vale? Por ejemplo, fuera, pues, detalle y edición, ¿ok? Tendríamos que empezar a crear navegaciones. La verdad es que vamos muy mal de tiempo, pero, por ejemplo, podría crear eso para la pantalla 1, ¿vale? Ay, perdón, ahí está ya. Esto para la pantalla 1, en la pantalla 2 meter los botones, por ejemplo, y en la pantalla 3 otro botón, ¿vale? Entonces me podría venir aquí y poner aquí que esto es siguiente, siguiente, ¿vale? Esto es siguiente, que este es anterior y este es anterior, ¿vale? Y así ir creando la navegación. Claro, de momento estos botones no hacen nada. ¿Qué habría que hacer en estos botones? Hay que meter un poquito de código. Por eso yo decía que es muy bueno ver o se puede consultar en las documentaciones de Microsoft o ver otras aplicaciones. Por ejemplo, en este caso, para navegar, ¿vale? Lo que haríamos sería, veis que aquí tenemos OnSelect, ¿ok? Podríamos buscar y decir, bueno, aquí lo típico sería tener un onClick, pero no lo tenemos, es un onSelect, ¿vale? Y aquí habría que meter un poco de código. Por ejemplo, en este caso, sería, como lo que queremos que haga es navegar, uy, ¿vale? Pues le vamos a decir que queremos navegar y esto nos va a pedir dos cosas. Una es el destino. El destino es la pantalla de detalle, ¿vale? Que, a ver, ahí está. Vale, aquí está la pantalla de detalle, ¿vale? Que es la siguiente. Luego tendríamos que meterle otro parámetro que nos dice cuál es la transición. Hay varios tipos de transición, pero básicamente, veis que aquí me muestra unos cuantos. Pues, por ejemplo, podemos coger este de fade, ¿vale? Y en lo que pasa, ya estaría, ¿vale? Lo que pasa es que fijaros que él lo va a cambiar en el momento en que yo, ¿veis? Cuando vuelvo, ha quitado el Screen Transition y ha dejado solo el fade, ¿vale? Pero bueno, me sirve igual. En este caso, pues sería lo mismo, sería meter aquí Navigate,
el destino sería edición. La transición, por ejemplo, cogemos cover y así vemos y cerramos. Y aquí, en este botón, simplemente es más sencillo, con un back ya vuelve. Y aquí, igualmente, con un back lo tendríamos, lo tendríamos listo, ¿vale? Podemos ir probando con la esta, ¿vale? Bueno, no vemos nada porque me voy a venir aquí y escribirlo mejor, por cierto, que he escrito siguiente, ¿vale? Pero así nos funcionaría. Ok. Tendríamos que empezar a meter diferentes pantallas de navegación, etcétera. Aquí tenemos muchísimos, bueno, todos los elementos que podemos ir metiendo. Por ejemplo, nos vamos a ir a la última pantalla, ¿vale? Que nos va a dar tiempo a más, y vamos a meter un formulario de edición. ¿Veis? Este formulario es de edición. Y lo primero que me pide es a qué origen de datos le voy a conectar. Aquí solo nos hemos traído un origen de datos. Aquí solo me va a aparecer este origen de datos. Podría aparecerme, pero bueno, mira, podría coger también las tablas que hay que nos hemos traído a Database, o ir a los conectores, lo de siempre. Pero bueno, voy a coger este de stock, ya lo tenemos conectado, edito los campos y le voy a agregar campos, pues, por ejemplo, clave de producto, color, estado, línea, modelo, producto. Ya, no sé qué he hecho con stock, que algo está mal, así que lo voy a poner. ¿Vale? Ok, ya los tengo aquí. Aquí podría ir campo a campo, ¿vale? Decidiendo qué tipo de visualización quiero, si cambio el tal. En el ajuste, aquí está a 3 columnas, pero podría ponerlo, por ejemplo, solo a 2 columnas, ¿vale? El modo predeterminado es editar. ¿Por qué? Porque me va a aparecer, yo aquí la idea es que fuéramos creando uno en que el paso anterior fuera la edición, el primero fuera la búsqueda, igual que en las aplicaciones que hace por defecto. Pero si quiero empezar de cero, le pondría nuevo y estaría esta pantalla en blanco para empezar a editar. Lo voy a dejar como editar, ¿vale? Aunque no hemos hecho todos los pasos anteriores de la búsqueda ni ninguno de estos. Pero ya aquí, si ejecuto, claro, no hemos hecho ninguna búsqueda previa y no hay ningún elemento, ¿vale?, que mostrar el cual editar. Si lo pusiera nuevo, vale. Si lo pongo en el formulario, en nuevo, entonces sí posiblemente me lo va a... ¿Veis? Pero bueno, no hay ningún elemento que hacer. Bueno, a partir de aquí ya se pueden hacer las aplicaciones. Cuidado, recordar lo que decía yo al principio. Se pueden integrar se pueden meter flujos de trabajo, se pueden meter archivos de multimedia, imagen, vídeo, etcétera, 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 ¿vale? Pruebas, hay muchísimo cosas que se pueden hacer. De todas maneras, recordar, esto está muy bien para hacer una aplicación rápida en una mañana, un día, o depende de lo complicada que sea, pero en un tiempo bastante razonable puede haber una aplicación funcionando y disponible, pues, para introducir datos de lo típico, pues una aplicación móvil para introducir los gastos de viajes de los vendedores, en el almacén del que va supervisando, ir metiendo stocks o ir metiendo no sé qué, las típicas aplicaciones estas. La aplicación core de una empresa grande, pues no es seguro, con toda seguridad no es la forma, ¿vale? Vale, pues nada, pues
La parte de datos es verdad que, obviamente, para hacer una aplicación es fundamental y es una de las partes por donde hay que empezar sí o sí en el tema de cualquier aplicación, ¿vale? Pero, bueno, hay bastante capacidad dentro de lo que sería la creación de aplicaciones de lienzo, de Power Apps, para hacer algo que sea muy funcional, muy a menudo. Bueno, hay muchas aplicaciones que empiezan a estar hechas así, ¿vale? Porque sobre todo es con la filosofía de los microservicios, de las aplicaciones que, bueno, pues, no requieren emplear al departamento técnico, pero te quitan de en medio o rápidamente te cubren un servicio concreto que, y además lo hacen muy bien, funciona muy efectivamente y bueno, la verdad es que muy cómodamente. ¿Vale? Yo ahí os animo a que os hagáis una evaluación, le deis unas cuantas vueltas al producto, pero está bastante bien. Si queréis profundizar, ya os comento que hacemos un curso a final de a mediados de marzo, perdón, donde se puede profundizar un poquito más en esto. Y si queréis ver temas de licenciamiento, pues encantado de ayudaros en el departamento técnico. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo y por haber estado aquí con nosotros un rato viendo esto de las Power Apps. Y si no hay más consultas, simplemente agradeceros la asistencia y bueno, pues, en próximas ocasiones esperar volver a veros. Muchas gracias.